Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al LegalCast, donde el derecho se conecta con los cambios que están transformando al mundo. Aquí hablamos de tecnología, negocios, innovación y actualidad con una mirada práctica y directa. La idea es simple, entender lo que pasa hoy y anticiparnos a lo que viene. En este episodio hablaremos sobre un tema crucial, cómo las nuevas tecnologías están desafiando los marcos clásicos de los derechos de autor. Es un gusto para mí presentar al doctor Fausto Bienrich, director de Derecho de Autor del Indecopi desde el año 2014. Fausto es abogado por la Universidad de Lima y cuenta con una maestría en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha complementado su formación con estudios en propiedad intelectual en la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual y en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y con Fausto reflexionaremos sobre los principales cambios que enfrenta esta rama del derecho frente a la disrupción digital. Bienvenido, Fausto. Muchas gracias, Abel, por la invitación a ti y a LegalCast. Me gustaría empezar comentando, primero, para ponernos un marco genérico, ¿qué son los derechos de autor y por qué son importantes? Efectivamente, Abel, el derecho de autor es un sistema, en términos sencillos, es un sistema de protección que busca un reconocimiento en favor del autor, ¿no? A efectos que se protejan toda su creación, toda su labor. Y evidentemente el sistema de protección del derecho de autor lo que busca es también generar incentivos para que los autores, los creadores, sigan poniendo a disposición del público libros, material educativo, música y todo cuanto activo intelectual pueda haber y que de alguna manera va a beneficiar a la ciudadanía, al público, a los estudiantes, ¿no es cierto? Los desarrollos de software, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el desarrollo de libros, el de medios audiovisuales. Es una forma de compensarlo también al autor por esa labor creativa que él realiza, ¿no? Hoy en día, como tú habrás podido ver, hay una gran cantidad de contenido creativo en el mundo. Imagínate cómo sería el mundo si no se protegieran esas creaciones. Qué aburrido sería el mundo. No habrían figuras, fotos, audiovisuales para de alguna manera desarrollar y nutrir al público de educación, cultura, hasta entretenimiento. Entonces, de ahí un poco, en términos sencillos, la función que cumple el derecho de autor. Y dime una cosa, el derecho de autor fue creado en una época, o nació en una época en que las obras tenían un sustrato físico, digamos, ¿no? Se depositaban en algo físico. Pero ahora nos estamos moviendo en un mundo que es muy digital, en el que las obras casi no tienen materialidad. ¿Cuáles crees tú que son los principales puntos de tensión que ha generado este entorno digital en el derecho de autor? Sí, efectivamente, como lo mencionaste antiguamente, bueno, desde que se crea la imprenta es que empiezan a surgir los pequeños problemas, ¿no? Y las tensiones entre los autores y los creadores, y en esa época los editores, ¿no? Cuando con la imprenta se dan cuenta que, caramba, ahora es fácil distribuir, reproducir las obras, y es cuando surgen los momentos de tensión. Ese es un primer momento, digámoslo así, el más, y que dio lugar después al famoso Estatuto de la Reina Anna, que fue la primera norma a nivel mundial de lo que es derecho de autor y el reconocimiento que ello implicaba. Pero hoy en día, y bueno, con la aparición de Internet, desde ese momento es que empiezan a surgir ya los primeros problemas. Porque fíjate que la tecnología, la Internet, en ese sentido, se abre como una puerta para que las obras puedan empezar a difundirse con mayor rapidez. En cuestión de segundos estar viajando de un continente a otro y sobre todo la posibilidad de que las personas indebidamente también puedan manipular ese contenido protegido por derecho de autor. Entonces ahí es cuando empiezan a surgir todos esos problemas y esos cuestionamientos que se hace el derecho de autor. Cuando el tema era solamente analógico, era entre comillas más fácil, por decirlo así, que el propio autor controle qué están haciendo con mi obra, quién la está utilizando, no me ha pedido autorización. Pero cuando surgen las tecnologías, de alguna manera contribuyen a que los desafíos sean mayores, las dificultades aumentan para el autor de alguna manera va a perder el control que antes tenía, más fácil, cuando era analógico, de sus propias obras. ¿Cómo controlar ese uso que le pueden estar dando terceras personas en el mundo de mis obras? Entonces ahí es cuando empiezan a surgir los problemas. Hay un caso bien famoso, ¿no? Que es cuando empieza empieza a aparecer la tecnología
mundo de las copias, ¿no? Que es cuando el caso de Sony contra las empresas que hacían películas, ¿no? Que puso en riesgo, o que presentó más bien el riesgo que implicaba el que existieran equipos tecnológicos que te permitían hacer copias, reproducciones masivas de obras que habían sido digitalizadas, ¿no? En este caso eran obras de programas de televisión, películas, ¿no? Y en ese momento, si no recuerdo mal, de repente me corriges, lo que se dijo, no prohibamos estas tecnologías iniciales porque lo que no están hechas para hacer una copia masiva, están hechas para hacer copias de uso personal, no seamos tan estrictos, ¿no? Pero después estas tecnologías ahora han terminado en algo que te permite hacer copias, reproducciones masivas a un costo casi cero y con un alcance universal, digamos. O sea, las copias pueden llegar a todo el mundo rápidamente. Desde esta interpretación inicial de la copia privada al momento en el que estamos hoy, ¿qué cambios han habido en los enfoques de las normas de derecho de autor sobre estos temas? Sí, a nivel mundial, tú sabes pues que hay una dependencia de la ONU, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ya años atrás, con el surgimiento de Internet, empezaron a surgir en el marco de estos foros internacionales las preocupaciones que podían empezar a haber. Y es producto de estas conversaciones, discusiones que hay, preocupaciones sobre todo los creadores, es que se dan dos tratados muy importantes, muy vinculados con la protección del derecho de autor de las obras, ya no solamente en el entorno analógico, sino que se modifican estos dos tratados internacionales para proteger el derecho de autor ya en el ámbito digital, en el ámbito de Internet. Y así es como se dan dos grandes protecciones, los famosos tratados Internet que se llaman, ¿no? Tanto para proteger a los autores creadores como a los productores de derechos conexos en el ámbito digital. Y efectivamente la tecnología ha permitido ahora poder reproducir las obras, los contenidos de una manera muy rápida, y evidentemente lo que han buscado estos tratados a nivel internacional es armonizar un poco la normativa de los países para establecer parámetros básicos, mínimos, que deben tomar en cuenta cada una de las legislaciones nacionales, que como tú sabes, en materia de derecho de autor, cada país tiene su propia legislación. Pero se ha buscado de alguna manera, a través de estos dos grandes tratados internacionales en Internet, de derecho de autor en Internet, establecer ciertos parámetros mínimos. Ya que las legislaciones de cada país quieran brindar una mayor protección, no hay ningún problema, pero se establecen parámetros mínimos de protección y que de alguna manera lo que buscan es justamente, ¿no?, garantizar que la protección del derecho de autor no solamente se dé en el ámbito analógico, sino ahora en el ámbito digital. Y en el ámbito digital, la comunicación de las obras se hace mucho utilizando redes sociales, algunas aplicaciones, y ha habido también una evolución, ¿no?, también de la forma en que se compartían, ¿no? Primero habían repositorios donde se ponían las copias, donde la gente accedía, después aparecieron estas plataformas que permitían intercambiar mundialmente, y ahora lo que tenemos es que en redes sociales circula muchísimo contenido, no voy a decir películas o libros, pero sí, por ejemplo, imágenes cortas, textos cortos, están permanentemente circulando, ¿no? Y esto creo que presiona mucho a los autores y a las autoridades a ver cómo enfrentar esto, ¿no? Pero a nivel de la sociedad hay muchas voces que dicen no nos bloqueen el acceso al conocimiento, no nos bloqueen el acceso a la información. ¿Cómo se equilibran el acceso al conocimiento con las normas de derecho de autor que bloquean un poco estas cosas? Sí, a ver, tú has tocado un tema muy importante en el ámbito del derecho de autor, que son las famosas excepciones al derecho de autor, que son excepciones, son casos límites que se aplican en todo el mundo. Cada país tiene su legislación. Nosotros nos regimos por un sistema muy particular, que es en el Perú y en Latinoamérica, un régimen de excepciones al derecho y limitaciones al derecho de autor. En Estados Unidos, por ejemplo, se rigen por el sistema del fair use, ¿no?, el sistema angloamericano, que establecen son una forma de excepción, pero le llaman el fair use en términos sencillos, y que de alguna manera estas excepciones, en el caso de Latinoamérica y de este lado de la región, lo que buscan es establecer límites, es decir, buscan establecer bajo ciertas
ciertos parámetros, bajo ciertas condiciones, que el derecho de autor sirva tanto para seguir incentivando los procesos de creación de los autores, pero también, por otra parte, el derecho que tienen los usuarios de acceder a la cultura, al entretenimiento, a la educación. Es decir, se trata de establecer un sistema que permite esa dualidad, un equilibrio entre ambos sistemas, entre ambos ámbitos, ¿no? Por una parte, el derecho de los autores creadores, que el derecho de autor les establece como una especie de monopolio, pero justamente para poder recuperar su inversión, el tiempo y sobre todo para seguir nutriendo a la ciudadanía, al público de más información, contenidos, cultura, educación, pero por otra parte también el derecho que tienen los usuarios de acceder a la información. Entonces, y a la cultura y al entretenimiento en general. Y por eso es que se establecen los famosos sistemas de excepción, ¿no? Que en el Perú tenemos en nuestra legislación de derecho de autor el sistema de excepciones y limitaciones al derecho de autor bajo ciertos ámbitos y bajo ciertas condiciones. Y eso sí, tienen que estar previamente definidas en la legislación. No se pueden establecer por semejanza o esto se parece y por de alguna manera por añadidura lo aplico. No, tienen que estar establecidos previamente en la legislación. En los últimos años he visto que algunas plataformas bloquean algunos contenidos, ¿no? Dicen, no, este contenido contiene una canción protegida o tiene un pedazo de video que tiene otro autor. Para nuestro público, te quería preguntar, ¿qué responsabilidad tienen las plataformas si es que circula algún contenido que viola las normas de derecho de autor? Sí, has tocado también otro tema importante, Abel, y es que hoy en día, con el desarrollo, este es un reto justamente que hay hoy en día como consecuencia del desarrollo tecnológico, las plataformas hoy en día están teniendo muchos retos y también mucha labor y mucho trabajo, diría yo, ¿no? Cada vez hay más la necesidad de que las propias plataformas, donde mucha gente sube información, contenidos, también adquieran de alguna manera o realicen el esfuerzo mínimo de establecer mecanismos para poder de alguna manera poder saber qué información se está subiendo, pero también poder de alguna manera eliminar la información que podría ser infractora de los derechos de autor, sobre todo cuando el propio titular le dice a la plataforma, mira, yo soy autor de esta imagen, de esta música, por favor, activa los mecanismos correspondientes para poderla eliminar, ¿no? Y hay todo un mecanismo que se establece en los términos y condiciones de estas plataformas, justamente. Pero también hay el reto, ¿no? Que tienen que tener y saber cómo la plataforma va a implementar esto, ¿no? Porque ya se han dado casos también de que algunas plataformas, por tratar de implementar estos mecanismos, van a transgredir derecho de información, van a poder de alguna manera transgredir otros derechos constitucionales, ¿no? El tema de la libertad de expresión. Entonces es un poquito delicado. O sobre todo que estas plataformas a veces los mecanismos de detección que tienen no saben necesariamente, es un tema de tecnología, cuando estamos ante un caso de parodia o de excepción al derecho de autor. Entonces, esta plataforma, ¿cómo va a detectar el caso concreto, no? No le podemos pedir una evaluación que vaya más allá de lo técnico, digamos, ¿no? Y por eso es que estas plataformas hacen bien en implementar muchos términos y condiciones para que el propio autor afectado pueda avisarles, mira, acá hay un contenido, por favor, yo soy el autor, dale de baja, ¿no? Pero también ha habido una evolución en estos mecanismos de verificación o de control, ¿no? Porque yo me acuerdo que hace muchos años YouTube dijo algo así como, para mí es técnicamente imposible revisar todos los videos que se cuelgan en la plataforma, sí. Humanamente y técnicamente imposible, ¿no? Y por lo tanto, por favor avísenme, yo bajo el contenido de inmediato, pero si no me avisan yo no me puedo dar cuenta. Pero eso creo que ha ido evolucionando también con la aparición de inteligencias artificiales que escanean todo lo que se cuelga en las plataformas, ¿no? Hace poco yo colgué un video en YouTube y YouTube me dijo, espérate un ratito, vamos a revisar el contenido. Y me salió una alerta a los 5 minutos, 10 minutos, diciéndome, acá hay una canción que está protegida, y me dijeron algo así, si no quieres monetizar este contenido, se puede quedar y le damos la monetización al autor. Exacto. Si en cambio, si tú quieres discutir este tema de derecho de autor, empecemos un procedimiento. Entonces yo dije, no, yo no quiero monetizar, que se lo lleve el autor, ¿no? Pero se nota que hay ahora muchísima más rapidez tecnológica para detectar estas cosas. Por lo menos
desde un punto de vista superficial, ¿no? Ver qué cosa es igual a otra, ya sin entrar a lo que decías de la parodia, hacer los análisis un poquito más profundos. Sí, la inteligencia artificial definitivamente que ha ayudado a evolucionar esos mecanismos, ¿no? Y está facilitando de alguna manera a las plataformas poder realizar una labor mucho más rápida y de detección, que es lo que se quiere en realidad, ¿no? Claro. Y yendo un poco ya a este tema de la inteligencia artificial, que ahora es un tema que está pero en todas las conversaciones, ¿no? La inteligencia artificial tiene también sus retos relacionados con el derecho de autor y por lo que hemos podido ver hay dos grandes momentos, ¿no? en estos retos, ¿no? Uno que es en el momento de la alimentación de la inteligencia artificial y otro que es con el resultado. En la alimentación de la inteligencia artificial hay muchos autores, muchas empresas que dicen la inteligencia artificial no puede ser alimentada con mi contenido, con mi obra, porque eso excede el fair use, excede la licencia que yo te otorgo cuando adquieres el libro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos podrías decir sobre esta primera parte de la alimentación de la inteligencia artificial? ¿Qué está pasando en el mundo sobre este tema? En el mundo está habiendo un gran cuestionamiento, no hay legislación uniforme, hay avances, por supuesto, la Unión Europea, en Estados Unidos, pero digamos una armonización completa aún no existe. Es más, a nivel de la OMPI, de este foro internacional, se hablaba de tener en poco tiempo, desarrollar un tratado que de alguna manera aborde esto como para establecer ciertos parámetros, ¿no? Que sería lo ideal. Pero a la fecha no existe algo uniforme, ¿no? Entonces, la controversia que se está presentando actualmente es porque estas grandes empresas de tecnología, de inteligencia artificial, están efectivamente, como tú sabes, la inteligencia artificial, estos sistemas de inteligencia se nutren de gran cantidad de datos, de información, y entre ellos está obras protegidas por el derecho de autor, pintura, fotografías, libros, una cantidad impresionante, una infraestructura muy grande. Y de alguna manera lo que están haciendo estas empresas es, sin autorización, sin comunicarle al autor, y ahí hablamos de un tema de transparencia, están utilizando gran cantidad de información, entre ellas obras protegidas por derecho de autor, para el entrenamiento de estos sistemas, ¿no? Lo que entra allá y lo que vemos en el día a día en los periódicos es que estos gremios de autores están denunciando a estas empresas. Hay una serie de procesos abiertos contra estas desarrolladores de tecnología de inteligencia artificial. Hay muchos litigios actualmente por el entrenamiento, por este uso. ¿Cuál es la defensa que están argumentando estas grandes empresas desarrolladoras de estos sistemas? Es que eso estaría dentro de los límites o excepciones que establece el sistema norteamericano, que es el fair use, la que establece que es un uso justo, o digamos un uso honrado, un uso dentro del marco de excepciones. Aceptable el poder entrenar, porque estaría comprendido en esta excepción que se llama cuando utilizo obras, no para crear otras obras, sino para darles un uso, así le llaman, transformativo. Y cuando esto, de alguna manera, propugna el desarrollo de la innovación, de la tecnología. Evidentemente que también hay un grupo en contra, ¿no? Los autores gremios dicen, es imposible que eso tenga un uso transformador, porque si bien es cierto, no estás creando obras, estás entrenando. Y de alguna manera esto está logrando que el resultado, los outputs, imiten los estilos de las obras, de las creaciones. Y ahí es donde vemos el famoso caso que se dio hace un tiempo, el del estudio Ghibli, exacto, ¿no? Que estaban copiando el estilo. Es decir, lo que se había hecho con esta gran cantidad de información es entrenar para el desarrollo de patrones, desarrollar estos sistemas en cuanto a los patrones característicos. Y uno de los patrones justamente era el estilo de este estudio que había, ¿no es cierto?, de este desarrollo. Tan es así que si yo pongo en inteligencia artificial, quiero que me desarrolles una fotografía que tenga el estilo del estudio Ghibli, me va a botar, no es la misma obra, pero es algo que la gente va a reconocer como que proviene de este estudio, por ese estilo tan particular. Igual con lo que pasó, pero bueno, aquí habían obras de dominio público de este famoso pintor, ¿no?, cuyas obras ya habían pasado al dominio público, ¿no?, el pintor holandés, incluso de Rembrandt, claro, y de estos casos, ¿no? En esos casos, claro, cuando ya pasaron al dominio público, entonces el uso del estilo, la copia del estilo, digamos, no generaría estas controversias, pero por el lado del output, digamos, las inteligencias artificiales están creando mucho contenido y la gran pregunta es,
quién es el autor de ese contenido. ¿Es la empresa dueña de la inteligencia artificial? ¿Es el usuario de la inteligencia artificial? ¿O es la propia inteligencia artificial? ¿Qué discusiones hay sobre eso actualmente? Y ahí entramos a otro terreno, ¿no? Que es asumiendo, bueno, efectivamente, en principio, las, entre comillas, obras creadas por inteligencia artificial no podrían ser consideradas obras. Pero si lo son, si llega un momento en que sí nos establece unánimemente, sí pueden ser protegibles, bueno, el otro problema es el que has mencionado. Ya, el desarrollo de esa, entre comillas, obra creada por inteligencia artificial, ¿quién sería los créditos de la autoría? Al programador, al usuario o al titular de ese sistema, ¿no? Y ahí es cuando han surgido problemas. Hace no mucho, como bien lo mencionaba fuera del set, en Estados Unidos se dio hace poco, no mucho, relativamente hace 2 meses, una imagen en la cual, si bien se había hecho con inteligencia artificial, se decía que la participación humana había sido esencial. Entonces como que se establecía que de alguna manera era posible esa protección, ¿no? Bajo ese ámbito. Pero sí, la discusión continúa, no hay nada uniforme, hay un lado gris de toda esta discusión, ¿no? Claro, porque hay quienes dicen que en algunos casos la inteligencia artificial se puede considerar una herramienta, igual que un pincel. Exacto. Igual que un pincel, ¿no? Porque al final el que hace el trabajo creativo es la persona, el ser humano, y este ser humano usa la inteligencia artificial con un cierto objetivo. Y como tú bien dices, en los casos que han aparecido, lo que se ve es qué tan importante ha sido la participación humana, ¿no? En uno de los casos que he estado leyendo, se le da el derecho de autor al usuario, porque logró demostrar que habían habido por lo menos 37 interacciones en las cuales él ajustaba, le decía a la inteligencia artificial lo que tenía que hacer, borra esto, mejora esto, y al final, como la autoridad, no sé si fue un juez, dijo que acá en realidad el autor es la persona, ¿no? Porque la inteligencia artificial, él ha guiado a la inteligencia artificial para que logre un objetivo que él lo había creado en su mente. Claro, ¿no? y la discusión ahí radica efectivamente en que si hay yo creo que esto no implica mayor confrontación, cuestionamiento, es que cuando la máquina de alguna manera ha tenido 100% autonomía para hacerlo ella, es porque de alguna manera no va a haber creación humana, ¿no? Definitivamente. El problema es cuando, como te mencionaba, la máquina desarrolla de alguna manera, entre comillas, una obra con total autonomía, ¿no? No es que alguien la ha dirigido, sino que ya de alguna manera saca sus conclusiones, establece patrones y da un resultado, ¿no? O sea, va a depender mucho entonces de la ingeniería de prompts. Exacto. Al final la ingeniería de prompts es un tema que está apareciendo mucho en nuestras entrevistas porque es la base para muchos de los desarrollos tecnológicos que hay actualmente. Y efectivamente, sí. Y ahí es donde justamente estos problemas que surgen es que de alguna manera los que de alguna manera hemos venido propiciando, formando en temas de derecho de autor, se abren nuevos cuestionamientos, ¿no? Y los límites clásicos del derecho de autor están ya de alguna manera trastocándose, ¿no? Se están ya perdiendo los verdaderos límites que existían, ¿no? Claro, y eso está golpeando también los mecanismos de compensación de los autores, ¿no? Porque, como tú decías, inicialmente cuando todo era físico, digamos, para el autor era relativamente fácil perseguir sus obras o ver quiénes estaban copiando sus obras, ¿no? Pero con el paso del tiempo y la aparición de nuevas tecnologías es mucho más difícil, con la posibilidad de que tu obra llegue por todo el mundo, aparecen la Updike, ¿no? Y todas las sociedades de gestión colectiva, ¿no? que ayudan a los autores a lograr cobrar algo de las regalías de sus obras en lugares donde el autor no puede llegar, porque es físicamente imposible para el autor llegar a todo. Y eso con estas nuevas tecnologías, ¿cómo se ve retado, ¿no? El tema de las sociedades de gestión colectiva. Exacto, ellas también tienen un gran reto por delante, tienen que implementar. Lo bueno es que ellos a nivel mundial están muy bien estructuradas, tienen por decirlo así, un gremio mundial que de alguna manera está estableciendo cuáles son las formas correctas en que deben más o menos regirse. ¿La tecnología como para monitorear lo que pasa en todos lados? Yo creo que sí. Ya de por sí han venido avanzando en esos temas y siempre están hay muchos eventos que realizan para tratar de buscar la mejor manera, ¿no? De alguna manera de recaudar. Pues su función principal es básicamente
la gestión del derecho de autor es recaudar y distribuir, ¿no? Claro. Que es básicamente la función primordial de ellos, ¿no? Pero sí es una labor titánica y de alguna manera implica desarrollar o pulir aplicar la tecnología a su favor, ¿no? Y yendo a este tema de la sociedad de gestión colectiva, alguna vez hace muchos años conversamos sobre la posibilidad de usar blockchain para la gestión de la regalía, ¿no? En un modelo que creo que OMPI está impulsando. La última vez que vi lo estaba impulsando, no sé si seguirá impulsando, lo que era un modelo donde se registraban las obras en un blockchain. Este blockchain se conectaba a las plataformas de streaming y las plataformas de streaming se conectaban directamente a la billetera del usuario, billetera la de Web3 y la billetera Web3 del artista. Entonces, tan pronto como yo, usuario, escuchaba 4 segundos de una canción, me cobraba los 4 segundos y se los transfería al artista de una manera automática, simultánea, ¿no? ¿Sabes cómo va ese proyecto? ¿Si sigue vivo? Sí, efectivamente, la OMPI, en la oportunidad que tuvimos justamente de participaste en esa reunión que te invitamos, fue justamente la OMPI recién estaba empezando a despertar en ese tema, Así es, ¿no? así es. El sistema de blockchain es un sistema, bueno, tú bien lo conoces, es un sistema centralizado de registro que ofrece y garantiza la inmutabilidad, la permanencia de la información y sobre todo una garantía de que esa es mi obra, de protegerla contra la piratería y sobre todo una prueba de que es mi obra, ¿no? Para evitar futuros problemas que pueden existir. Evidentemente sabemos, justamente por información de OMPI, es que todavía faltan pasos mayores para lograr de alguna manera una oficialización por parte de muchos países, instituciones que velan por el tema del derecho de autor en establecer ese sistema, ¿no? Todavía hay pruebas, todavía no se ha logrado cerrar el círculo de ese tema, ¿no? Que en principio sería bueno. Sí, claro. En principio sería bueno, pero yo creo que el tema va por el cual no se hayan adoptado todavía formalmente en algunos países, en muchos países, es por el tema todavía de alguna manera de confianza en el sistema, ¿no? Ahora las tecnologías también son un gran aliado, pero a veces, con todo lo que a veces vemos en la televisión, en los temas de las cuentas bancarias, sí, que me roban y que no hay explicación, creo que todavía existe cierto temor, cierta falta de confianza en algunas tecnologías, ¿no? Que creo que con educación se puede lograr contrarrestar. Sí, claro. Además que en este caso se requeriría que las dos partes, ¿no?, de la operación, digamos, el usuario y el artista, tengan billeteras en blockchain. Claro. Que estén conectados a blockchain y son muy pocos los casos de personas que están conectadas a blockchain. En el tema de la recaudación, ¿qué otros mecanismos hay o qué mecanismos de monetización han ido apareciendo en el mundo como consecuencia de toda esta digitalización, ¿no? Uno de esos es el tema de las plataformas de streaming, ¿no? Que han ayudado muchísimo a que los autores puedan recaudar dinero en un mundo en el que cada vez la gente usaba más contenidos digitales sin autorización, ¿no? Spotify, por ejemplo, es un caso que ayudó muchísimo a agilizar o a actualizar el tema de la recaudación. ¿Qué otros hay otra herramienta por ahí? Sí, hay otra herramienta, Abel, que me olvidé mencionarte. Está muy relacionada también con el blockchain, pero igual también sucede lo mismo, que todavía falta mayor difusión, un sistema de confianza. Hay eventos que se propugnan el uso de esto, pero todavía falta un poco más, ¿no? Me olvidaba mencionar el tema de los contratos inteligentes, que de alguna manera permiten uniformizar justamente el tema de la recaudación por uso de las licencias, ¿no? Que cada vez que utilizan, por ejemplo, mi música, de alguna manera el sistema va a permitir entregar inmediatamente el sistema, lo que es las regalías. Y para ello no necesita un intermediario, sino que directamente el autor con este sistema va a poder de alguna manera establecer las cláusulas y poder de alguna manera ser retribuido cada vez que, si es música lo que hablamos, retribuido cada vez que alguien utilice mi música, ¿no? Y para el registro o la prueba de la autoría también se pueden usar tecnologías modernas. Yo creo que el sistema está abierto al uso, ¿no? Puede ser cualquier... Exacto, solo que de alguna manera actualmente no se está dando como debiera, ¿no? Tal vez por una falta de conocimiento. Tengo entendido que en aquellas épocas que conversábamos, los notarios o SUNARP, creo que ya tenía un sistema de blockchain, me parece. Estaban trabajando en esa época, creo que ahora está SUNARP ya aterrizando ese proyecto. No sé, esos proyectos son medios así,
no salen cuando ya están terminados, ¿no? Pero sí, en el tema del derecho de autor, entonces tenemos todos estos retos que han ido apareciendo. Y quería regresar yo un ratito a este tema del fair use en la inteligencia artificial, porque me acabo de acordar que hace un par de meses también hubo una carta que enviaron todas las empresas que son dueñas de inteligencias artificiales al gobierno norteamericano, creo, diciéndole: tienes que impulsar la interpretación de que esto es fair use, porque si no podemos nosotros alimentar a la inteligencia artificial con todo el conocimiento que existe ahora, corremos el riesgo de que nuestras inteligencias artificiales no sean competitivas en el mundo y nos ganen otros países. Eso, hasta donde yo sé quedó ahí, pero ¿tú qué opinas de esta visión de estos señores? Sí, yo lo que opino en el tema particular es que evidentemente el tema es complejo, ¿no? Yo creo que hay que partir, pero tampoco es que, si bien somos propulsores del tema de la protección del derecho de autor, tampoco nos cerramos de ninguna manera, y eso yo creo que no está en discusión, de que la innovación también tiene que prosperar. Hay que posibilitar que los procesos de innovación se den. No hay que cerrarnos a esa posibilidad. El problema es encontrar los equilibrios, ¿no? El equilibrio correspondiente del derecho de autor y de alguna manera que se facilite también la innovación. Hablando con lo que me comentabas del gobierno americano, hace un mes aproximadamente me enteré que la jefa del equivalente de la oficina, la biblioteca había sido despedida. La biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que de alguna manera la que ve todos los temas de derecho, había sido despedida por el gobierno. Parecer porque tenía otra discusión muy protectora del derecho de autor, y efectivamente va en la línea de lo que me comentas, ¿no? Que estas empresas, de alguna manera, que por mucha protección del derecho de autor, no se va a poder innovar en un país que lo necesita, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo lo que propongo es de alguna manera buscar los equilibrios, buscar la media justa para que no se pierda la innovación. Evidentemente los procesos de innovación son muy importantes, pero también el proceso de creación hay que protegerlo, ¿no? Para incentivar también el desarrollo de más activos de derecho de autor. Quería yo cambiar un poquito de tema, no de tema, sino de visión, y centrarnos un ratito en el tema del plagio, ¿ya? Porque han estado saliendo noticias también de abogados de Estados Unidos o de otros países que presentan algún escrito judicial con errores. O sea, parece que copian y pegan una respuesta a una inteligencia artificial que tiene algunas citas equivocadas, ¿no? Entonces eso ha generado problemas a nivel de las autoridades judiciales, y ha generado también sanciones a estos abogados, ¿no? Yendo al output de la inteligencia artificial, justo conversábamos a quién se le puede considerar autor, ¿no? Pero la pregunta es, ¿se puede considerar plagio si es que no es una obra protegida por el derecho de autor, si es que alguien copia y pega una respuesta a una inteligencia artificial? Mira, es una pregunta bien interesante y va en la línea de lo que hace como un mes aproximadamente estuvimos recibiendo proyectos normativos. Desde Indecopi nosotros a veces recibimos proyectos normativos de algún congresista que está impulsando una norma para que emitamos una opinión técnica, ¿no? Recuerdo que una de ellas justamente ha sido el tema de el plagio, cuando hay plagio en el ámbito de estas tecnologías, ¿no? Porque según este legislador, lo que para él consideraba era que el plagio generado, digámoslo así, o sirviéndose de la ayuda de la tecnología, debería ser penado, bueno, valga la redundancia, con penas más severas todavía que las que se cometen en el ámbito, por decir, en el ámbito analógico, ¿no? Pero bueno, efectivamente lo que has comentado tiene toda cala perfectamente en este mundo tan complicado que nos están generando las inteligencias artificiales y a veces es difícil encontrar el rumbo que debe marcarse, ¿no? Por eso es la importancia también en los foros internacionales que existen a nivel mundial, de la OMPI, que se establezcan parámetros o lineamientos básicos, porque sé que el tema está en discusión y que de alguna manera esto va a entrar a tallar mañana o más tarde un documento, un tratado, que de alguna manera establezca los parámetros básicos, porque si no va a haber una falta de armonización a nivel mundial, ¿no? ¿Y hay proyectos legislativos actualmente
regulando ese tema derecho de autor e inteligencia artificial que conozcas aquí en el Perú? Habíamos visto el tema del que te mencioné, ¿no? El tema de, por ejemplo, cuando el plagio es realizado con inteligencia artificial o sirviéndose de estas tecnologías. Que va en la línea más o menos de esta modificación que hubo a la ley de delitos informáticos, que le subió las penas a algunos delitos que se cometían utilizando inteligencia artificial, ¿no? Cuando se usaba fraude, cuando se hacía estafas con inteligencia artificial, con deepfakes, ¿no? Que no son, digamos, violaciones al derecho de autor, pero sí son usos ilegales de la inteligencia artificial. Que eran fraudulentos. Claro, fraudulentos. Y esa es más o menos la visión que está habiendo, ¿no? Más o menos en el mundo jurídico. Una pregunta en relación a esto. Si yo saco, por ejemplo, un extracto de algo que me ha dado una inteligencia artificial, ¿se podría considerar una cita? ¿O lo puedo citar como en un artículo académico? Como... He visto que hay personas que trabajan con inteligencia artificial, con estos sistemas, y publican, y tengo entendido que, bueno, las normas internacionales del APAT creo que todavía no lo establecen, pero lo citan. Al menos lo que buscan las leyes es que haya transparencia, así como estos grandes gremios musicales, de autores de música, de libros, lo que buscan es transparencia, al menos que estas grandes empresas, en el caso de estas empresas de inteligencia artificial, digan de dónde están utilizando para nutrir, para entrenar estos sistemas, de quiénes, ¿no? Sincerar de alguna manera. Igual, en estos sistemas lo que se busca es justamente transparentar de dónde han sacado la información, al menos sobre todo para que el público sepa, el público que va a leer sepa de antemano el origen de esa fuente, ¿no? Porque ahora las inteligencias artificiales te dan su resultado con las citas, ¿no? Del lugar de donde han sacado la información, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, efectivamente, tienes razón. Está evolucionando, ¿no? Está evolucionando y lo mismo pasa pues con los textos, ¿no? O sea, existen ya plataformas que están permitiendo verificar si un texto que se presenta como propio ha sido generado o no ha sido generado por una inteligencia artificial. Entonces está apareciendo también la contraparte, ¿no? Que te dice, oye, este texto ha sido generado por una inteligencia artificial, no es un texto hecho por un humano, ¿no? Desde el punto de vista tuyo, no te voy a preguntar del Indecopi, de tuyo, ¿crees que hay espacio o que debiera iniciarse una conversación respecto a hacer algunos cambios en la legislación de derechos de autor para responder a estos problemas, retos digitales? Ya se están dando, ¿no? A nivel, cada cierto tiempo nosotros nos reunimos los pares de la región, tenemos invitaciones también para participar en Zoom, conversatorios, para ver la problemática que se está presentando en cada uno de los países, ¿no? Cada país a veces tiene su particularidad, su casuística, pero sí, efectivamente, incluso hay unos que opinan que la tecnología ha venido a destruir, pero bueno, no opinamos así. Yo pienso que la tecnología no hay tecnología que sea mala o buena, al contrario, la tecnología es para ayudar y hay que de alguna manera sacarle el provecho, trabajando con ella con valores éticos, por supuesto, porque así como la tecnología puede servir para muchas cosas buenas, para los procesos de innovación también puede servir para darle un uso malo, un uso oscuro, ¿no? De alguna manera que perjudica. Creo que el tema ético es trascendental, acá es la línea transversal que debe marcar el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Pero también puede acelerar el desarrollo del conocimiento humano, ¿no? Hace poco, la semana pasada, Elon Musk lanzó su nueva inteligencia artificial, el Grok 4, y lo entrevistaban por ahí, y él decía algo así como que en 10 años, o sea, sí, 10 años, el 90% de los kilómetros avanzados por los vehículos van a ser vehículos autónomos, y en 10 años la inteligencia artificial va a reemplazar al ser humano en muchos temas de desarrollo de conocimientos científicos, en investigaciones, cosas que en este momento los humanos no pueden porque no les da el tiempo, o sea, el tiempo y la velocidad que tenemos los humanos para hacer las cosas no nos permiten lograr estas cosas, y que en 10 años la inteligencia artificial va a hacer descubrimientos que nosotros nunca hemos podido hacer. Esa visión, digamos, de que nos reemplace la inteligencia artificial a nivel creativo, a nivel de obras, ¿cómo lo ves? Sí, ahora, lo veo en el tema musical, en el tema artístico, y tú hablas con los músicos de alguna manera que manejan una línea ética determinada, claro, y ellos
piensan que el tema de la inteligencia artificial como herramienta los está ayudando, incluso les está sirviendo de ayuda. Por ejemplo, por hablarte de la música, los procesos de producción musical se han acortado, y lo que tiene que gastar en producción musical los presupuestos se han acortado, ¿no? Y pueden sacarlo en menos tiempo, en cuestión de 1 hora podrían desarrollar toda una producción musical. Antes eso tomaba más tiempo. La cuestión es saber establecer los límites, ¿no? Porque también se presentan los otros problemas, siguiendo con el tema musical. Ha habido mucho caso de fraude, en que se ha producido música sintética, producida por la inteligencia artificial, y se ha vendido como que fuera de autoría de alguien, cuando no. Entonces, estos problemas también se están presentando. Mira, qué interesante lo que comentas, porque justo ayer yo estaba escuchando música y encontré en YouTube una especie de concierto o un set musical que había sido creado 100% con inteligencia artificial, que era muy bueno, pero lo que me llamó la atención fue que estas canciones de este set, el autor o el dueño de esta página en YouTube los había colgado en Spotify y los estaba monetizando, o sea, los había colgado como obras, y Spotify me imagino que le pagaría por el uso o el consumo de sus canciones, ¿no? Y él en YouTube decía, esto yo lo hice con esta herramienta, además, toda la producción de este disco. Con total transparencia. Él lo pone ahí, pero lo cuelga en Spotify, claro. me imagino que para ganar algo de plata, ¿no? Claro. Bien, y aproveché y me puse a investigar pues esta herramienta, y esta herramienta te deja hacer canciones sin necesidad de saber música. Tú le vas diciendo qué cosa es lo que quieres y te puede armar una canción del estilo que tú quieras. Increíble, ¿no? La tecnología ahora está permitiendo cosas maravillosas, ¿no? Claro, sí. Y yendo un poquito al tema de la música, deteniéndome un poquito en el tema de la música, que es un tema que a mí me fascina, es uno de mis hobbies que más tiempo me quita, o que más tiempo invierto a eso. En el mundo de la música hay ahora muchos procesos creativos que utilizan tecnología, ¿ya? Sobre todo en el mundo de la producción musical, en el mundo de los DJs también, ¿no? Porque los DJs mezclan canciones, 2 o 3 canciones, y te hacen una canción nueva, o usan samples, ¿no? Pedacitos de diferentes canciones, y esos pedacitos los mezclan, los aceleran, los ponen, ¿no? Y de pronto te hacen una nueva canción. Coméntame cómo, desde el punto de vista del derecho de autor, cómo se ve el hecho del sampleo y el hecho de generar canciones, o de mezclar canciones y hacer una nueva canción con el ritmo de una y la melodía de otra. Sí, es un tema que siempre ha dado que hablar, ¿no? El tema del sampleo, a raíz de que se descubrían incluso bueno, artistas conocidos del medio también. En algún momento hemos pensado que era una canción de tal persona, de tal artista, pero resulta que habían sacado extractos. Y el tema pasa también por un cierto ámbito de subjetividad. Pero también, por ejemplo, de los casos por poner un caso concreto, ¿no? De los pocos casos de litigio que hemos tenido en el Indecopi, hay casos en que han tenido que dilucidarse previo informe o pericia del Conservatorio Nacional o de ciertas entidades especializadas en el tema musical, ¿no? Para saber, a grosso modo, determinar cuál es el grado de originalidad que existe, ¿no? Entre muestras también que se presentan por parte del afectado. Algo muy diferente a como sucede en libros. En libros uno puede ver, bueno, hace las comparaciones, y si ve que son párrafos que no son originales, bueno, es más, entre comillas, más fácil decir que ha habido plagio o no, ¿no? Pero en el tema de música es algo muy especializado, que los casos que hemos visto los ha tenido que de alguna manera ser sometidos a un análisis más especializado de estas entidades, ¿no? Y efectivamente ahí hay todo un cuestionamiento, ¿no? El hecho que yo mezcle partes de una canción con otra y saque una, el tema es relativo, ¿no? No hay una fórmula. ¿Y se podría llegar a considerar que eso es una cita si es que yo digo este pedazo de esta canción es de tal artista? De alguna manera, en el tema general de lo que es cita,
yo puedo estar utilizando una pequeña parte, una parte mayor. No hay, digamos, un porcentaje que me permita a mí... Pero siempre tengo que reconocer Claro, que es el autor. Exacto, eso sí, de todas maneras. No hay un porcentaje fijo, sí. Porque en Estados Unidos creo que hay esto de los 8 acordes. Sí. Si pasa de los 8 acordes ya no existe. Sí, no. Al menos en lo que es derecho de autor, el uso de una parte mínima o una cantidad mayor tiene que ser citado, ¿no? Claro. Lo he visto, esto los porcentajes lo he visto mucho, por ejemplo, cuando se trabaja con herramientas de Turnitin para descubrir plagios en las universidades. Claro, ahí creo que establecen porcentajes, texto, ¿no? Claro, si te dice qué porcentaje de la obra es copiado, pero ahora que Turnitin también detecta el uso de inteligencia artificial, te dice qué porcentaje ha sido hecho por inteligencia artificial. Y te diré que también en esos porcentajes también hay un cierto grado de relatividad, porque yo puedo haber hecho un libro y ser similar a otro. Así es. Y el análisis me va a decir, hay 30, 40% de similitud, pero nosotros, por ejemplo, tenemos que entrar a tallar también, ver el libro, porque pueden haber textos que son... Ese 20% de similitud no es porque yo me haya copiado... No es el mismo texto. Exacto. La misma idea, digamos. O que son ideas generales de libre uso, ¿no? Por ejemplo, términos muy propios de las matemáticas, en filosofía, que no es algo innovador, nuevo, propio del autor. Entonces, el derecho de autor no protege la idea. Exacto. Protege la manifestación, exacto, la expresión de la idea. Exacto. Y teniendo en cuenta que este podcast es muy visto por profesionales del derecho, en el día a día del abogado, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta nosotros respecto a derechos de autor? Y te lo digo no solo respecto a libros que consultamos, sino también y sobre todo al tema de los famosos modelos de contratos. Alguna vez con un amigo mío que estaba haciendo una plataforma de contratos, él me dijo que había estado buscando en Google esto de las consultas de modelo, el término, cuántas veces se hacía la búsqueda modelo de contrato, y el Perú salía como uno de los primeros países en Latinoamérica donde la búsqueda modelo de contrato era muy utilizada. Claro. ¿Qué reflexiones puedes tener sobre este tema, o qué recomendaciones podrías darnos respecto a este mundo? Sí, efectivamente. Como premisa general, yo les diría que no todo lo que está en Internet es de uso libre, ¿no? Hay cosas que nosotros podemos acceder a Internet libremente, por decirlo así, porque es fácil entrar y es para revisarlo, leerlo, pero no extraerlo, copiarlo o reproducirlo, ¿no? En cualquier soporte, digital o analógico. Eso le pertenece a alguien. Si vamos a entrar a plataformas, a ver videos, contenidos, también es importante ver los términos y condiciones. Eso es muy importante, porque son términos y condiciones que nos pueden decir, no, puedes usarlo perfectamente el contenido, no hay ningún problema, pero solamente las famosas sistema de Creative Commons, que me puede decir, pero al menos cítame como autor, ¿no? Entonces hay que ver los términos y condiciones, y eso es lo que siempre de alguna manera es lo principal, lo básico, la línea básica, ver los términos y condiciones que pueden haber en determinadas plataformas de contenido, ¿no? Y que no todo lo que se ofrece en Internet es gratis, eso le pertenece a alguien necesariamente. Claro, y en el uso de imágenes es una cosa que se ve muchísimo, ¿no? En el uso de imágenes, veo yo que muchas personas encuentran una imagen, la descargan y la pegan en cualquier otro contenido, ¿no? Y ya para ir terminando, Fausto, ¿qué actitud crees tú que los abogados debemos tomar respecto a estas nuevas tecnologías en el ámbito del derecho de autor? Sí. ¿La usamos, no la usamos? ¿Cómo la usamos? ¿Hasta dónde la podemos usar? La inteligencia artificial, todas estas cosas que hay. Sí, yo pienso que hoy en día, tal como están avanzando las cosas, nos obligan a los abogados, al público al cual tú también te diriges, que tenemos que estar de alguna manera más relacionados con Internet, con la información en general, ¿no? Para estar de alguna manera viendo con detenimiento cómo están evolucionando estas tecnologías. Indudablemente que el desarrollo de estas tecnologías nos obliga a los abogados de alguna manera a estar actualizándonos constantemente, ¿no? Cómo está avanzando el mundo, porque de alguna manera todas estas tecnologías en algún momento se van a trasladar en documentos contractuales, en leyes, ¿no? En legislación, y de alguna manera, bueno, los clientes van a siempre a preguntar sobre estos temas, y eso es algo en el cual de alguna manera nosotros tenemos que partir de un punto base, conocer en qué ámbito nos estamos moviendo, ¿no? Sí, pues porque ahora en este mundo en el que vivimos todo se necesita más rápido,
y más barato. Exacto. Y la única forma de lograr hacer las cosas más rápido y más barato es apoyándose en tecnología. Pero como tú bien dices, tenemos que conocer la tecnología, tenemos que conocer los términos y condiciones, conocer los riesgos, conocer las limitaciones y saber usarlo alineados con todo esto para no generarnos responsabilidades para nosotros. Y el tema ético es transversal, eso sí. Claro. El tema ético es definitivamente muy importante, ¿no? Exacto. Más allá de lo que dice la norma. O sea, sí, o sea, la norma te puede decir una cosa, pero éticamente puede estar reñido con ¿cómo se llama? Con los principios básicos, ¿no? De la transparencia, de la información, ¿no? Del ser leal con tus clientes o ser leal con tu auditorio, ¿no? Con lo que van. Correcto. Fausto, ha sido un tremendo gusto tenerte aquí. Este tema de verdad que da para muchísimo más. Me gustaría que en algún momento podamos seguir conversando, de repente ya profundizar un poco más en algún otro tema. Y antes de despedirnos, ¿cuál sería tu reflexión de cierre en esta reunión? Bueno, yo les diría a tu público efectivamente que de alguna manera el derecho de autor y las tecnologías están evolucionando constantemente. El desarrollo tecnológico siempre ha ido a la par del derecho de autor y creo que es función de los abogados, de las nuevas personas que se dedican a esta profesión, que están estudiando esta profesión o especializándose, a seguir de alguna manera nutriéndose de este conocimiento, ¿no? Hoy en día la tecnología está avanzando mucho a pasos agigantados y es importante estar bien informado sobre cómo está de alguna manera evolucionando, ¿no? Y agradecerte, Abel, por la invitación. Muchísimas gracias a ti, más bien, por acompañarnos. Y amigos, ya saben, la tecnología está aquí para ayudarnos, pero tenemos que usarla éticamente y con conocimiento. No tirarnos a la piscina sin saber qué cosa es lo que estamos haciendo. Tenemos que ser muy cuidadosos en el uso de la tecnología para que sea una herramienta de crecimiento y no una herramienta de problemas. Así que amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de LegalCast. Si te gustó, compártelo y cuéntanos qué temas te gustaría que toquemos en los próximos episodios. Suscríbete y prepárate para lo que viene. Muchas gracias.